Tu consulta sobre el Tratado de Libre Comercio con México es telaraña política. Así fue el duro mensaje que le lanzó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a su homólogo de la potencia del norte, Joe Biden, en medio de las presiones en materia energética con los gobiernos de Washington y Ottawa. El medio escogido para el contundente mensaje de López Obrador fue la conferencia matutina en presencia de la prensa internacional, donde señaló: estas disputas con la potencia del norte se dan a las puertas de las elecciones intermedias en noviembre, y eso provoca que las pasiones se desborden. ¿Qué más habló al respecto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Es una telaraña política, así catalogó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a la consulta de su homólogo de la potencia del norte, Joe Biden. Pero, ¿de qué se trata? Del duro mensaje que le lanzó el líder azteca a la administración de la Casa Blanca acerca de las presiones en materia energética con los gobiernos de Washington y Ottawa. Es que a finales de julio, el líder demócrata de la Casa Blanca y su aliado canadiense Justin Trudeau solicitaron a la administración azteca dar inicio a consultas bajo el acuerdo denominado Tratado de Libre Comercio con México debido a sus políticas energéticas. Pero, ¿por qué López Obrador considera que la consulta solicitada es una telaraña política? Según el mandatario mexicano, ambos líderes dejan de lado a las empresas estadounidenses con el fin de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. De hecho, en la conferencia matutina desde el Palacio Nacional, el líder federal expresó que estas disputas con la administración Biden tienen lugar debido a que próximamente en ese país se celebrarán las elecciones de medio mandato en el mes de noviembre. Esto provoca que las pasiones se desborden, afirmó López Obrador ante la prensa internacional, donde además mencionó: también entendemos que hay elecciones en noviembre en el norte. Como suele pasar en todo el mundo, en vísperas de las elecciones hay excesos, lanzó de forma clara el presidente mexicano y añadió: se desbordan las pasiones. Esto tuvo lugar luego de que los líderes de la potencia del norte y Canadá solicitaran a México consultas con el objetivo de revisar si su política energética vulnera el Tratado de Libre Comercio, por lo que recibieron la pronta respuesta del jefe de Estado federal. Como parte de su respuesta, López Obrador hizo escuchar un fragmento de una canción del fallecido músico mexicano Chicoche, cuyo estribillo dice: «Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando». Es que esta no es la primera ocasión que la administración de Biden presiona al país azteca en ese contexto. Cabe recordar que la Secretaría de Economía de México lanzó un comunicado donde reza haber recibido una solicitud formal de Washington para dar inicio a las consultas con relación a su política energética, tal como lo establece el artículo 31.4 del Tratado Comercial. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador alega que las presiones de la administración Biden por una consulta de Tratado de Libre Comercio entre Washington y Ottawa con Ciudad de México es pura estrategia política. Cabe mencionar que el 20 de julio, la Secretaría de Economía del Estado Federal citó haber recibido dicho documento, en el que cita además que, en caso de no llegar a un acuerdo en 75 días, la potencia del norte podría pedir la instalación de un panel para dirimir el desacuerdo. Pero, ¿qué señala la misiva? La carta fue emitida por la representante legal de la Casa Blanca para el Tratado de Libre Comercio con México, Katherine Tai, que señala que a la solicitud de la Casa Blanca considera que el gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador pretende beneficiar a las empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Reiteradamente hemos expresado serias preocupaciones sobre una serie de cambios en las políticas energéticas de México, indicó Tai en el documento, donde además menciona su preocupación por la consistencia con los compromisos de México dentro del Tratado de Libre Comercio.
No obstante, luego del anuncio de Washington, su aliado de Canadá, Justin Trudeau, informó que se une al proceso de consulta de la política energética de México. El anuncio de Ottawa lo presentó Alice Hansen, la portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, tras un comunicado. Pero, ¿qué indica el texto? Estamos de acuerdo con Washington en que estas políticas son inconsistentes con las obligaciones de México en el Tratado de Libre Comercio. Se puede leer en el documento, donde además señala: nos estamos uniendo a la administración Biden en la toma de medidas mediante el lanzamiento de nuestras propias consultas en el marco del acuerdo comercial. Nuestro objetivo es abordar estas preocupaciones al tiempo que apoyamos a Washington en su desafío, indicó Hansen. Por lo que en ese momento recibieron la pronta respuesta de AMLO tras su conferencia de prensa mañanera, donde sostuvo: no existe ninguna vulneración al acuerdo comercial. Pero todo indica que continúan las presiones al gobierno mexicano. En esa ocasión, en julio, López Obrador expresó: se dio a conocer formalmente que se va a pedir una revisión, una aclaración sobre nuestra política en materia energética, y añadió: porque supuestamente afecta el tratado. El líder azteca acotó el reclamo de la administración Biden y alegó que el tema está impulsado por los opositores locales que pretenden dar un golpe político al actual gobierno mexicano. No va a pasar nada, advirtió AMLO y agregó: ya los opositores se están frotando las manos, hablando de que ahora sí. Se frotan las manos al igual de como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca, señaló el jefe de Estado federal, pero fue más allá y expresó: hay una inconformidad promovida por algunos empresarios, más que nada de México, y añadió: más que los estadounidenses o canadienses sobre nuestra política energética. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mecanismo de consultas del Tratado de Libre Comercio se ha utilizado de herramienta de forma recurrente sin que arriben a mayores consecuencias. Aun cuando la reforma constitucional en materia eléctrica fue rechazada por el Congreso mexicano. De hecho, el gobierno federal no descartó que la administración de Joe Biden y empresarios de la potencia del norte pretendan llevar a tribunales internacionales a la administración azteca para defender contratos que pueden ser revocados por la ley aprobada en 2021. No obstante, las presiones al gobierno de AMLO arriban desde los primeros meses de 2021, cuando se aprobó la reforma a la ley de la industria eléctrica. Sin embargo, el gobierno federal ha logrado resistir a las presiones desde Washington y sus corporaciones, según afirmó Ángel Valderas Puga, profesor universitario especializado en temas de energía. Pero, ¿qué es lo que molesta a los opositores? Es que la ley de la industria eléctrica de 2021 permite que la Comisión Federal de Electricidad tenga prioridad en el despacho eléctrico. Asimismo, los contratos de autoabasto pueden ser cancelados de ser considerados fuera de la legalidad, por lo tanto no admiten actos de corrupción. En ese contexto, el documento de 10 puntos que AMLO llevó a la delegación del norte sostiene que las empresas privadas participen en el sector energético, por lo tanto no hay un trato discriminatorio. Por otra parte, como la reforma no ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte, permite que las empresas estatales tengan prioridad en el despacho. Sin embargo, el líder azteca fue más allá y declaró que está dispuesto a poner sobre la mesa pruebas de actos de corrupción ante tribunales internacionales de empresas del norte que lancen litigios contra su gobierno, mientras AMLO le jura a Biden: el asunto del Tratado de Libre Comercio con México es telaraña política. ¿Será este un choque beneficioso para Biden? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video.
A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.